Pues muy buenas noches a todos y todas. Nos complace desde la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios pues contar con su presencia hoy, después de casi un año, por fin dar inicio de forma completa a la Escuela Nacional de Educación Superior, planteada en compañía con MAMPU y distintas asociaciones y organizaciones de nivel nacional. En el día de hoy, pues nos reunimos para tratar uno de los temas más importantes dentro de la agenda política y organizativa de la educación superior, que es la financiación de la misma. Para esto nos acompaña el docente de la Universidad Nacional, Andrés Felipe Mora, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional y la Universidad Católica de Lubián. Pues no sé si el profesor se quiera presentar. Bueno, compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. También muy feliz de que hoy ya arranquemos, después de todo este ejercicio participativo de planeación, esta escuela sobre temas importantes de educación superior. Lamentablemente tenemos que arrancar, como siempre, con un tema que refiere al dinero, a la financiación. Pero bueno, creo que es un tema urgente. Vamos a arrancar con ese tema, pero trataremos de mostrar también cómo se vincula en la discusión financiera con una discusión política tal vez más profunda sobre el sentido de la universidad en nuestra sociedad. Sí, hola, no sé si me están escuchando. ¿Tienes el micrófono desactivado, César? Vale. Nada, que igualmente agradecemos la participación y el compromiso de las distintas organizaciones que se han sumado de forma constante desde hace un tiempo atrás a que este espacio pueda tener pies y pueda desarrollarse de la forma más integral posible, ¿no? Pues nada, esperamos que este espacio sea de gran importancia y que tenga una relevancia trascendental entre todas y todos nosotras, que pueda servir como convergencia hacia una agenda programática y hacia una política de unidad que nos lleve, pues en esta coyuntura y en un futuro no muy lejano, a desplegar una acción que nos compromete y que nos pueda permitir como organizaciones políticas, como colectivos, como parches, etcétera, puede responder ante pues, la arremetida neoliberal del gobierno que tenemos ahora. También nos acompaña, en nombre de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, el compañero Tomás Franco Useche, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional. Sí, hola, no sé si me están escuchando. Sí, Tomás. Listo, entonces pues voy a compartir pantalla para la presentación que habíamos organizado desde la CEU con el fin de dar como una introducción sobre el balance de matrícula cero. Entonces voy a presentar pantalla y por fin me avisan cuando... Sí se ve, por favor. No sé si ya están viendo. Sí, Tomás. Listo. Bueno, entonces desde la CEU hicimos pues un balance de la movilización en torno a la matrícula cero. Pues bueno, primero tendríamos que ver cuál es el momento actual, pues como el movimiento estudiantil, que tiene dos condiciones en este momento, o pues que históricamente las ha tenido, y es sus reivindicaciones particulares y la lucha social general. Por una parte, en las reivindicaciones particulares, tenemos un movimiento pues, que tiene subidas y bajadas, pues que es fluctuante esa acción del movimiento estudiantil, como se vio, por ejemplo, en los procesos de reflejo después del movimiento del paro del 2018, la subida otra vez con el 2019 y la bajada que tuvo al inicio de la pandemia, pero que se volvió a retomar con las exigencias de matrícula cero y este nuevo capítulo pues, que estamos abriendo para este año. También vemos que estamos en la coronación, sí, en la finalización de una década de movilización, pues que década marcada, por ejemplo, se cumplen 10 años del movimiento amplio de la MANE, estamos arrojando los primeros sobre la matrícula cero,
también estamos al final del cuatrenio de los acuerdos firmados por el 2018. Y pues eso nos hace ver la contienda que hay sobre la educación, sobre la concepción que se tiene sobre la educación, pues que desde el movimiento estudiantil se le ve como un bien público y como un derecho fundamental. Y por otra parte encontramos la lucha social general, que tiene que este año o el año pasado vio una combinación de la crisis que profundizó la llegada del COVID-19 y también el contexto histórico de la sociedad colombiana, pues que está marcado por las políticas neoliberales y también por los gobiernos autoritarios. Y pues bueno, frente a eso nos surge una duda, y es qué posición se encuentran los jóvenes de cara a la agudización del modelo neoliberal. Y teniendo en cuenta esa posición de los jóvenes, que bueno, no la mayoría, pero gran parte son estudiantes y que son las principales víctimas pues de toda esa, sí, de toda esa condición social que vemos. Y pues que arroja la precarización de la vida juvenil, pero también una estigmatización, al ser los jóvenes los que se posicionan también como los primeros agentes transformadores. Entonces, bueno, desarrollando como un contexto muy breve de lo que fue las movilizaciones o los mecanismos de presión que se surgieron a través de la matrícula cero. Entonces vemos en primer lugar que hay pues una crisis estructural de las universidades y del modelo de educación, tanto en términos económicos como en términos políticos, que ahonda con la llegada del COVID-19 y pues que cuando empezaron los primeros escenarios de movilización ya se estaba viendo la degradación que esta había tenido sobre las universidades. A eso se le suma el discurso oportunista pues que tuvo el gobierno, y pues que en realidad es como la gota que rebosa el vaso y pues que da la chispa para emprender escenarios por la exigencia de matrícula cero. Eso nos evidencia también que el gobierno hace que los estudiantes y las comunidades universitarias pues tengan que asumir riesgos, por ejemplo, frente a su salud, porque si recordamos, en esa época era cuando había mayor número de contagios, bueno, no mayor número de contagios, pero sí el COVID era algo nuevo para el sistema de salud colombiano. Y pues ese oportunismo del gobierno nacional se traduce también en una poca respuesta y se le delega como el proceder a las entidades territoriales y un apretón de los CIES. O sea, se les designa la responsabilidad de ellos y una nula respuesta del gobierno nacional, aun cuando este está diciendo que estaba emitiendo respuestas. Y esa respuesta que el gobierno da es supuestamente el decreto 662 del 2020, que, por ejemplo, tiene un apartado que dice que son el pago de matrículas para los jóvenes en condición de vulnerabilidad. Eso es mediante la creación del Fondo Solidario para la Educación, el cual el pago de matrículas se le destinan 97,5 millones. Que de los 31 billones del Fondo de Mitigación de Emergencias, el FOME, solo representa el 0,6%. Entonces eso nos deja ver que es un auxilio primero, pues, perdonarán la expresión, pero es como paupérrimo, y lo que sí hace es ampliar los créditos para las instituciones educativas y pues también los créditos sobre las familias. Y pues esos 97,5 millones, por ejemplo, son muy diferentes al 1,8 billones que ASPU plantea que son necesarios para pagar las matrículas de los estudiantes de todas las universidades de educación pública. Y pues eso también nos deja la lectura pues de que es una focalización y un subsidio a la demanda, y nos deja la pregunta, por ejemplo, de cómo el gobierno nacional está leyendo, por ejemplo, la clase media, que se vio fuertemente vulnerada por la emergencia sanitaria. Bueno, este sería como el desarrollo que evidenciamos nosotros sobre la matrícula cero, y en primer lugar es que evidenciamos
como dos formas de presión, que fue dos formas de presión principales, que fue la toma de campus y de edificios gubernamentales, como lo fueron alcaldías o gobernaciones en algunos casos, o donde funcionan los consejos de las entidades territoriales. Y también pues hubo plantones, huelgas de hambre, tomas artísticas, eso fue como lo que evidenciamos. Y lo que evidenciamos también es que fue una poca coordinación de todos estos mecanismos de presión, una poca coordinación del movimiento estudiantil, que aunque se realizan encuentros nacionales emanados desde la UNES, o bueno, no desde la UNES, sino desde mediante las redes sociales de la UNES, pero en realidad no pasó mucho, no se llegaban a grandes acuerdos, pues que también son impedidos pues por la forma en que se daban las reuniones y de forma virtual, que es una de las grandes limitaciones, ¿no? Y también evidenciamos una diversidad de respuestas. Respuestas, por ejemplo, en algunas universidades se dieron fue mesas de negociación, en otras hubo cubrimiento total de la matrícula cero, en otras fue focalizado, en unas la respuesta emana de las entidades territoriales, en otras emana de las universidades. Y tenemos un caso particular, o bueno, dos casos particulares, que fueron el de la Universidad Nacional y de la Universidad Pedagógica, que al ser universidades que reciben los activos de parte del gobierno nacional, en realidad no tuvieron ninguna respuesta, y lo que hubo fue un aumento del déficit de las universidades, que fueron las que tuvieron que asumir. Bueno, por otra parte, pues tenemos como nuestra lectura, y es que necesariamente, pues, la realidad de la matrícula cero nos permite empezar a construir avances hacia la gratuidad universal, y también en pregrado como en posgrado. También la exigencia de la inyección de la base presupuestal, pues que se vio deteriorada con la emergencia sanitaria, y el saldo de la deuda histórica que tiene pues el Estado hacia las universidades. Por otra parte, también evidenciamos que tiene que haber una disputa con las administraciones. Eso se debe a que las administraciones poco o nada hicieron en una disputa frente al gobierno nacional por recursos. Tampoco hubo una mayor decisión por parte de estas frente a la matrícula cero, y lo que sí hubo fue una estigmatización y criminalización de los huelguistas por parte de todas las universidades. Y pues eso a la vez nos arroja otro escenario de otra lucha, otra reivindicación histórica del movimiento estudiantil, y que es en torno a la democracia y a la autonomía dentro de nuestras universidades. Y por otra parte tenemos que, si bien tuvimos varias limitaciones, como lo fue la coordinación, también evidenciamos ciertas ganancias, ciertas ganancias. Pues las ganancias encontramos, por ejemplo, que hubo un posicionamiento en la esfera política y en lo público sobre la matrícula cero y la gratuidad. También se logró vínculos con los demás sectores sociales en torno a la educación superior. Se crearon nuevos mecanismos de presión, hubo un aumento de la creatividad del movimiento estudiantil, y también el desarrollo en las redes sociales, que es algo que antes no se tenía tanto. Cómo empezamos a utilizar mejor las redes sociales. Por otra parte, pues tenemos las proyecciones, y pues como ya lo he dicho, entonces está la dualidad entre, o bueno, no la dualidad, sino las dos condiciones que se le presentan al movimiento estudiantil en torno a sus proyecciones específicas y su relacionamiento con la sociedad colombiana. Pues que nosotros creemos que debe ser la forma de crear un diálogo en torno a estas, porque si bien el movimiento estudiantil es uno de los movimientos más solidarios frente a otras situaciones, pues también tiene unas luchas que permiten la transformación social, y la forma de generar ese diálogo sería levantar la bandera de lo público y lo común, que eso también implica un modelo de educación, y
que tendría que ser transformado, y pues la única forma es apostar a la transformación de la Ley 30 de 1992. Y por el momento, pues lo que hemos puesto durante los últimos años de la reforma de los artículos 86 y 87 en torno a la financiación de las universidades. Pues todo esto frente a un modelo de mercantilización y privatización pues de la universidad guiado pues por políticas neoliberales, en donde se reflejan, por ejemplo, la ampliación de créditos educativos, el fortalecimiento y amplificación del ICETEX, los subsidios, el aumento de subsidio mediante generación E y la financiación contingente al ingreso. Y también, pues, entender cómo el movimiento estudiantil influencia el movimiento social, no siendo vanguardia, sino como un actor político que siempre está ahí para atender a las exigencias de la sociedad. Y por último, tenemos algunas reflexiones pues en torno a lo que se nos viene. La primera es que si bien hay una reactivación de la vida económica y social del país, la contingencia aún no ha acabado. Ni siquiera cuando lleguen las vacunas esta contingencia ha acabado, y mucho menos pues con el proceso mediocre de vacunación emprendido por Duque. El segundo es que para este semestre Varias sí es retomar un proceso de movilización por la matrícula cero, pero pues el escenario fue mucho menos contundente, y ahí es donde tenemos que empezar a analizar desde el movimiento estudiantil qué es lo que nos sigue en las banderas. Y tercero, pues que el movimiento estudiantil, el proceso de movilización por la matrícula cero, pues nos permitió o nos está permitiendo preguntarnos cuál va a ser la táctica y la estrategia del movimiento estudiantil para esta nueva década que se viene, en donde la agudización de las luchas pues van a ser mucho más fuertes, pues de cara a un modelo neoliberal que está viendo su mayor crisis. Y pues ya eso es todo, y muchas gracias. Vale, entonces pues agradecemos la participación y la ponencia pues del compañero Tomás Franco, y damos paso a la exposición que va a hacer el profesor Andrés Felipe Mora sobre una propuesta de financiación para la educación superior. Bueno, muchas gracias, César. Muchas gracias también, Tomás, por la presentación, por este contexto que nos das sobre el tema de matrícula cero. Voy a lanzar aquí también la presentación, entonces regálenme un segundo. Comparto pantalla. Por favor, me indican si ahí están viendo ya la presentación. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces, siguiendo un poco con la línea que ha introducido Tomás en términos de un análisis más de coyuntura y más situado en la urgencia que se tiene de promover la iniciativa de matrícula cero, la presentación que yo quiero hacer va un poco más hacia un nivel también estructural, que evidentemente dialoga con lo que ya nos ha dicho Tomás en términos de las discusiones sobre financiación y en las orientaciones y el sentido político que tienen estas discusiones. Yo lo que haré en esta presentación es tratar de presentar en términos muy generales dos propuestas que están circulando en este momento alrededor de una reforma a el modelo de financiación de la educación superior en Colombia, particularmente de la financiación de la educación universitaria pública. Estas dos propuestas han surgido, una del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior, seguramente ustedes ya tuvieron la oportunidad de leerla, y una segunda que también ha circulado y que ha presentado el Sistema Universitario Estatal. En este momento tenemos esas dos propuestas que tienen un propósito y una orientación clara, y es avanzar en una reforma en los artículos 86 y 87 de la Ley 30, con el propósito de resolver estructuralmente los problemas de financiación que tienen todas estas implicaciones coyunturales y en la cotidianidad de la vida de las y los estudiantes, como bien lo ha presentado Tomás.
He titulado esto como Análisis de las propuestas de financiación realizadas por el Sistema Universitario Estatal, el SUBE, y el Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior, convergencias, divergencias, síntesis, ¿sí? Es decir, trataré de mostrar en qué puntos estas ideas o estas propuestas tienen aspectos comunes, en qué puntos se distancian y cómo podríamos tener en algún momento una posibilidad de síntesis entre las mismas. Síntesis que se propone con el fin también de tratar de encontrar puntos de articulación que permitan que las comunidades universitarias vayan lo más unidas posibles y lo más articuladas posibles en un eventual proceso de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Un poco, como ya lo planteaba también Tomás, teniendo en cuenta que si no hay movilización estudiantil y profesoral, si no hay movilización de las comunidades universitarias, pues va a ser muy difícil que prospere algún tipo de reforma en este articulado y que prospere un tipo de reforma que vaya en las orientaciones políticas que hemos discutido y sobre las cuales creo vamos llegando a cierto tipo de consensos. Este es el documento del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior que ustedes han leído, se ha circulado. En todo caso, está en la página web del Centro de Pensamiento. Ahí lo pueden descargar. Y básicamente me gustaría decir cuáles son los elementos que ustedes encontraron en ese documento, cómo está estructurado. Y a partir de ahí ya pasar a los análisis más concretos de las propuestas y avanzar en la ubicación de los aspectos en los que divergen las propuestas del Centro de Pensamiento del SUBE, en cuál punto logran tener aspectos comunes y cómo podríamos pensar en alguna síntesis. El primer punto que me gustaría resaltar es el punto de la importancia que tiene pensarnos la financiación no como un fin en sí misma, sino como un medio para algo más, ¿sí? Lamentablemente, y por eso yo decía hoy cuando estaba haciendo mi presentación, lamentablemente arrancamos siempre con el tema de financiación porque es el tema más urgente, ¿cierto? Y muchas veces nos lleva a pensar que eso termina siendo un fin en sí mismo. Y lamentablemente, pues eso no es así. ¿Por qué? Porque la financiación la debemos pensar como un medio para alcanzar algo más allá de la plata misma y de la financiación misma. Y ahí tiene que ver con el modelo de universidad que nos proponemos, con el modelo de universidad, como dicen muchos movimientos estudiantiles, que nos soñamos y que efectivamente implica unas apuestas muy claras en términos del modelo de financiamiento que deberíamos llevar a cabo. Pensando justamente en ese modelo de financiación, ¿para qué? Es que hemos propuesto un decálogo de, si ustedes lo quieren, objetivos e instrumentos que deberíamos tener en cuenta en un proyecto alternativo de financiación de educación superior. ¿Qué significa ese decálogo? Ese decálogo, hemos dicho, desde el Centro de Pensamiento, constituye un conjunto o está constituido mejor por un conjunto de objetivos e instrumentos que pensamos pueden ayudarnos en la materialización de este fin más amplio que tenemos, que es garantizar la educación superior y en este caso la educación también universitaria como un derecho y un bien común. Entonces, pensar el financiamiento con ese horizonte impone unas restricciones en términos de cómo deberíamos pensar ese financiamiento. Tomás ya lo decía, tal vez, sí, y nosotros estamos de acuerdo con eso, pensar la educación superior y la educación universitaria como un derecho y un bien común significa que no podemos utilizar el crédito educativo como un mecanismo de financiación, significa que las políticas focalizadas no tienen mucho sentido y significará también que el subsidio a la demanda no tiene mucho sentido. Entonces, démonos cuenta que pensar la financiación no como un fin en sí mismo, sino como un medio para, significa que cuando pensamos en ese horizonte, condicionamos mucho la posibilidad de pensar en cualquier forma de financiamiento y empezamos a pensar el financiamiento de acuerdo también con unos principios, unos valores políticos, éticos, etc.
Ese decálogo tiene un objetivo, compañeros y compañeras, y es que si bien en algún momento puede que nos distanciemos sobre el modelo específico de financiamiento, si bien podemos tener discusiones también sobre ese tema, por lo menos lleguemos a encontrar un mínimo de acuerdo, un mínimo, si ustedes lo quieren, común de consenso sobre cuáles deberían ser los presupuestos de una política alternativa de financiación. Ustedes lo vieron ahí en ese decálogo, por ejemplo, aparecen objetivos muy claros en términos de que los modelos de financiación sean modelos de financiación con vocación universalista, que los modelos de financiación financien la totalidad de las funciones misionales de las universidades públicas y no únicamente una o algunas de esas funciones misionales. Propone igualmente que esto tiene que ser financiado desde el presupuesto general de la nación, es decir, que tiene que ser financiado con impuestos, que tiene que financiarse con criterios de subsidio a la oferta, es decir, financiar las instituciones y no necesariamente financiar la demanda a los estudiantes, que debe tener como objetivo también garantizar la gratuidad, progresivamente sí, pero garantizando la gratuidad y la universalización en la garantía del derecho, que debería también garantizar la constitución de un verdadero sistema universitario estatal en donde las universidades no estén compitiendo por unos recursos y más bien pensemos en realidad desde unas lógicas de complementariedad y de unas lógicas de cooperación que respete adicionalmente la complejidad distinta y la diversidad que tienen las universidades, que nos ayuden a disminuir las brechas que hay entre las distintas universidades de acuerdo con unos planes de mejoramiento, de acuerdo con unos planes discutidos con las comunidades universitarias, etc. Entonces, si ustedes se dieron cuenta en el documento, después de todo un diagnóstico que tal vez ustedes también ya conocían algunos, pero que para algunas personas también puede ser valioso, después del diagnóstico sobre lo que ocurre en la financiación de la educación superior en Colombia, proponemos esos principios para que ojalá llegáramos a tener unos consensos mínimos en lo que debería ser un modelo alternativo. Pueden aparecer distintas formas de ese modelo, pero lo que sí deberíamos pensar es que ese modelo esté regulado por unos principios orientados a que la educación universitaria se garantice como un derecho y un bien común. Después de esto, entonces viene ya específicamente la propuesta que realiza el Centro de Pensamiento. Sobre esa propuesta hablaré en un momento y, como les digo, hablaré de esa propuesta en contraste con lo que ha propuesto el sistema universitario estatal. Sin embargo, reitero el llamado a que ojalá se discuta muy bien ese decálogo, veamos cada una de las apuestas políticas que hay en cada uno de esos 10 puntos, porque en última instancia, y este es el punto que quiero dejar muy centrado acá, cuando estamos hablando de financiación, estamos hablando no de un problema de sumas y restas, no de un problema contable, sino estamos hablando de un problema político. En tanto, ese financiamiento nos lleva a la construcción de un modelo de universidad o de un modelo específico de sistema universitario estatal. Rápidamente, entonces, compañeras y compañeros, paso entonces a hablarles de la propuesta que tiene el Centro de Pensamiento en términos del modelo de financiación. Si ustedes se dieron cuenta, hemos dicho que desde el Centro de Pensamiento queremos hacer una propuesta consistente con la idea de garantizar la educación superior como un derecho y un bien común, que debe garantizarse bajo principios de universalidad, incondicionalidad e individualidad. ¿Qué significa eso? Universalidad en el sentido en que rechaza de entrada los modelos que toman como criterios fundamentales aspectos de focalización, ¿cierto? ¿Por qué? Porque asumimos de entrada que la educación superior en Colombia y la educación universitaria debe constituirse en un derecho para cada persona del país, para cada joven del país. Y en ese sentido, sentimos que todo discurso meritocrático, todo discurso de vulnerabilidad o todo discurso focalizador en poblaciones problema es un discurso que va en contravía de este principio de universalidad,
Casi que lo que queremos señalar ahí es que la educación superior debería ser un componente de un concepto básico de dignidad humana y que en gran medida, ya volveré sobre esto más adelante, cuando estamos hablando de la financiación de la educación superior, no estamos hablando únicamente de una política sectorial educativa, sino que estamos hablando también de una política de juventud. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, no se está pidiendo únicamente inversión para las universidades públicas, sino que se está pidiendo inversión para la juventud del país. Este punto es clave, ¿por qué? Porque si uno mira en el ámbito más amplio de la política social, este segmento de la población, la juventud, es la que más golpeada y más vulnerable puede estar en algún momento, pero también la que en muchos aspectos menos recibe ayudas del Estado, menos recibe inversiones desde el Estado y menos recibe compromisos presupuestales desde el Estado. Este punto es clave en la discusión. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, y si usted le mete más plata a educación superior, entonces le va a quitar a los otros segmentos educativos o le va a quitar plata a salud, etcétera. Entonces, nada, no queremos entrar en esa competencia, pero incluso queremos demostrar algo, y en el documento se muestra. Primero, que el gasto social en Colombia se ha mantenido relativamente constante, que el gasto en educación como un todo ha venido aumentando, pero que el gasto en las universidades públicas del país ha venido disminuyendo. Y segundo, que el gasto asociado a la juventud es un gasto también que es débil. Y entonces aquí queremos establecer estos principios de universalidad, incondicionalidad e individualidad, no solo como política educativa, sino como política de juventud. Este punto lo asumimos también como muy valioso dadas las circunstancias y las coyunturas que hoy tenemos, ¿sí? La juventud se ha visto muy golpeada por el tema de la pandemia, la juventud se ha visto golpeada por las prácticas represivas que tiene el Estado, la juventud se ve golpeada por los mayores niveles del desempleo, la juventud se ve golpeada por unas imposibilidades de acceso a la educación. Entonces, en ese sentido es que queremos plantear esta propuesta. También decimos que debe ser incondicional, es decir, no consideramos que tenga que ser requisito para entrar a la educación universitaria el ser mostrado como una persona vulnerable socioeconómicamente, pero tampoco esa falsa creencia relacionada con la idea de que tienen que entrar los más pilos o los que se consideran más inteligentes de acuerdo con unas pruebas estandarizadas y ese tipo de cosas. Queremos que no haya condiciones para el acceso. Tal vez la única condición comprensible es que se haya terminado la educación secundaria, pero de ahí en adelante ojalá que los exámenes de admisión, por ejemplo, sean exámenes orientados no a excluir y sancionar, sino más bien exámenes orientados a fortalecer la posibilidad de que las personas ingresen al sistema y se sostengan en el sistema. De ahí que sean exámenes orientados a detectar debilidades, a detectar elementos que tenemos que tener en cuenta para evitar que las y los estudiantes posteriormente deserten del sistema. Y finalmente decimos que individualidad, porque queremos que esto ocurra para cada joven. Hoy, lamentablemente, en Colombia, en muchas familias se tiene que tomar la decisión de cuál de los hijos o hijas puede ir a la educación superior y cuál no. Y en las familias se reproducen también estas lógicas muy perversas. Entonces se dice, no, para la más o el más inteligente tiene que ir, el otro como que no, como que salió para trabajar y no sé qué cosas. Entonces creemos que esto tiene que ir para cada joven del país, ¿sí? Teniendo en cuenta estos horizontes, que están también, como ustedes lo ven, vinculados con asuntos de política social, consideramos que el modelo, o presentamos un modelo de financiación que propone un plan de acción presupuestal, de actualización, presupuestal, que asegure recursos anuales equivalentes al 1% del PIB durante los próximos 10 años para el sistema universitario estatal. En este momento, se invierte en el sistema universitario estatal la mitad de lo que aquí estamos exigiendo, es decir, más o menos 0,4, 0,5% del PIB. ¿A cuánto equivale esto en pesos? Estamos proponiendo que durante los próximos 10 años se garantice que en las universidades públicas del país se va a canalizar recursos que hoy oscilarían más o menos en 10 billones de pesos, 10 billones de pesos, ¿sí?
Ya vamos a ver qué se lograría con eso y ya vamos a ver que esto no es descabellado en el marco de la estructura presupuestal que hoy se tiene en Colombia y en el marco de lo que se podría lograr con esos recursos. Y el segundo momento de nuestra propuesta es que después de estos 10 años en que se van a invertir estos recursos en las universidades públicas del país, entre en funcionamiento una regla presupuestal comprometida con la universalidad, la calidad y el bienestar. Es decir, que entre en vigencia la reforma que nosotros desde el Centro de Pensamiento proponemos para los artículos 86 y 87 de la Ley 30. En términos más simples, ¿qué es lo que proponemos? Hay una deuda histórica con las universidades públicas que se dice que asciende a cerca de 18 billones de pesos. Algunos están diciendo que eso estaría más o menos en 21 billones. Lo que proponemos es que con este primer componente de nuestra propuesta, este plan de actualización, esa deuda histórica se vaya saldando y se constituya una base presupuestal lo suficientemente fuerte para de ahí en adelante garantizar que la regla presupuestal que les voy a mostrar en un momento funcione. Creemos que no es adecuado que funcione una regla presupuestal sin que se trate de pagar esa deuda histórica que se tiene con las universidades públicas del país. Deuda histórica que se ha venido acumulando en los últimos 27 años por causa, o a causa mejor, de la Ley 30 de 1992 y el modelo de financiación que allí se fija. Este es, compañeros y compañeras, pero permítanme primero paso acá. ¿Qué pasaría si logramos realmente esta actualización del 1% del PIB anual? Lo primero es lo siguiente. Lo primero es que podríamos aumentar la cobertura, ¿sí? Podríamos aumentar la cantidad de estudiantes presentes en las universidades públicas del país. Podríamos hacerlo en condiciones de gratuidad y podríamos hacerlo en un contexto en el que paralelamente estamos saldando esa deuda histórica que se tiene. ¿Qué significa eso? Según las proyecciones realizadas por el Centro de Pensamiento, podríamos pasar de tener 600.000 estudiantes, más o menos, 611.000 estudiantes en las universidades públicas, a tener más o menos 1 millón de estudiantes después de 10 años. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que no estamos pidiendo únicamente el 1% del PIB, esos 10 billones, para saldar la deuda histórica, sino que empezamos con el compromiso también de generar nuevos cupos. Nuevos cupos en un contexto también de gratuidad, ¿sí? De las personas que están y de las personas que van a estar entrando. Como muy bien lo decía Tomás, la gratuidad, ahí hay, digamos, algunos datos que pueden variar, pero más o menos se ubica entre 1.4 billones de pesos y 1.6 billones. Eso es lo que costaría la gratuidad. El modelo que hemos planeado incluye la gratuidad e incluye el aumento de los cupos. ¿Qué significa eso? Significará que después de 10 años, el promedio de inversión por estudiante en las universidades públicas del país pasará de ser 5 millones de pesos, como lo tenemos hoy, a ser más o menos 16 millones de pesos. ¿Sí? Ese sería el promedio de inversión por estudiante. ¿Y qué significaría eso? Que podríamos estar alcanzando coberturas en educación superior que hoy, con ciertas discusiones, no quiero ahondar en ellas, se dice que está más o menos en el 50%, podríamos llegar a unas coberturas cercanas al 64%. Esto manteniendo todo lo demás constante, es decir, no sabemos si paralelo a esto el gobierno puede hacer otras medidas, puede impulsar otras formas de cobertura en las instituciones técnicas y tecnológicas, no lo sabemos, pero si todo se mantuviera constante y lográramos hacer esta inversión, las coberturas podrían llegar más o menos al 64%. ¿Qué implica esto adicionalmente, compañeros y compañeras? Por una parte, lo que implicaría es que más o menos, después de 10 años, las universidades no van a recibir 4 billones de pesos, que es lo que más o menos reciben hoy en día, 4.2 billones, sino que más o menos tendrían unas inversiones cercanas a los 16 billones de pesos, ¿sí? Y lograríamos romper con algo muy problemático, que es lo siguiente. Esta gráfica que ustedes ven a la derecha muestra con la gráfica azul, ¿cierto?, la cantidad de estudiantes que han entrado a las universidades públicas
y esta línea amarilla muestra la financiación. Des en cuenta que se ha generado una suerte de tijera, ¿cierto? Más estudiantes con menos financiación. Con lo que nosotros estamos proponiendo es que aumentará la financiación, se garantizará que paulatinamente crecen los estudiantes y que adicionalmente, cuando aumente también progresivamente el número de estudiantes, tendrá que aumentar la financiación. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos más estudiantes en el sistema universitario estatal con menos recursos, pues entran todos los problemas de bienestar, todos los problemas de calidad, etcétera. Pero si nosotros logramos romper esta tijera y avanzar en esta tendencia, vamos a tener más recursos para ofrecer una educación digna para todas y todas las personas que entren a la educación del país. ¿Esto qué significa? Que después de 10 años tendremos una base presupuestal de 16 billones de pesos, ¿sí? Más o menos 16 billones. Y de ahí en adelante entrará en vigencia esta regla que proponemos. No se dejen tramar mucho por los números ni nada de esas cosas. Simplemente esta regla que va a decir que el presupuesto de cada año para las universidades públicas debe ser igual al presupuesto que necesitamos para seguir ampliando coberturas, ajustado por lo que llamamos el índice de precios de la educación superior o el índice de costos de la educación superior, que es un índice que calcula el DANE y es distinto al índice de precios del consumidor, y que adicionalmente está ajustado por un componente que nos ofrece recursos para mejorar el bienestar en situaciones de crisis o para tener recursos disponibles en situaciones en que de pronto las cosas van bien económicamente, pero que se requieren recursos para enfrentar otro tipo de desafíos que tengan las universidades públicas en sus territorios o a nivel nacional. Simplemente lo que se dice es un poco lo siguiente. Hoy las universidades públicas del país reciben cerca de 4 billones. Queremos que después de 10 años de implementación de esta propuesta tengan una base presupuestal de 16 billones y sobre esa base presupuestal que nos ayuda a saldar nuestra deuda histórica, podamos establecer una regla de financiamiento para que año a año el presupuesto se siga ajustando de acuerdo con metas de cobertura orientadas a la universalidad, con una variación que nos permita garantizar el poder adquisitivo de esos recursos y adicionalmente con un componente que prevea la posibilidad de tener recursos cuando tenemos crisis, como hoy, matrícula cero, por ejemplo, se está pidiendo hoy en esa situación de crisis de la pandemia, pero también que si hay recursos disponibles en algún momento, las universidades tengan recursos adecuados para emprender otro tipo de proyectos, otro tipo de desafíos, sea en sus territorios o sea en el nivel nacional. Básicamente, para que ustedes me pregunten un poco cuáles son los supuestos, nosotros tomamos los supuestos macroeconómicos que el mismo gobierno da, porque sabemos que en una eventual situación esto tendrá que ser discutido con el gobierno. Y para llegar a este cálculo del 1% del PIB, tomamos como base los supuestos macroeconómicos del gobierno en términos de cuál es el crecimiento económico futuro del país y en general todas las medidas que están programadas en el marco fiscal de mediano plazo, que se supone que es la perspectiva económica que hace el gobierno y sobre la cual se tienen que fijar todas las expectativas en una economía. Entonces, en ese sentido decimos, simplemente estamos diciendo lo que propone el gobierno y sobre esa base estamos haciendo esa propuesta que estamos presentando. Esa es, pues, a grandes rasgos, compañeros y compañeras, la propuesta del Centro de Pensamiento. Ahora, en comparación con esa propuesta, tenemos la propuesta del sistema universitario estatal. Esa propuesta tiene dos componentes. Un componente presupuestal asociado con recursos que irían a la base del presupuesto de las universidades públicas y un componente de recursos de inversión, ¿sí? Entonces, ese primer componente, dicen ellos, tiene 4 factores, ¿sí? 4 factores orientados ¿a qué? Garantizar el funcionamiento de las universidades públicas, garantizar aumentos en cobertura, garantizar el cierre de brechas institucionales, es decir, las brechas que existen entre las distintas universidades públicas del país, y tener un presupuesto
que vaya directamente a la base presupuestal y que pueda ser destinado en algún momento para inversión, ¿sí? Para decirlo en términos muy simples, el modelo del sistema universitario estatal lo que está diciendo es, mire, necesitamos que si usted nos dice que tengamos más estudiantes, nos dé más plata, que nos dé una plata adicional para cerrar las brechas entre universidades públicas que hay en el país y que nos garantice los recursos de financiamiento, fundamentalmente aquellos que se derivan de los costos salariales de las y los docentes, aumentando también la planta profesoral en las universidades. Si ustedes se dan cuenta, compañeros y compañeras, de entrada podemos tener una primera distinción. Mientras el modelo del centro de pensamiento trata de establecer un ajuste estructural, un cambio estructural macro, si ustedes lo quieren, en la financiación de las universidades públicas del país, el modelo del sistema universitario estatal lo que quiere garantizar es los recursos que faciliten el funcionamiento operativo de las universidades hoy tal como están, ¿sí? Es decir, simplemente lo que está proponiendo el SUBE es que si me van a mandar a generar más cupos, deme más plata para hacerlo, deme plata para aumentar el número de profesores y deme plata para pagarles a esos profesores, ¿sí? Es decir, tiene una pretensión de resolver los problemas más inmediatos de operación de las universidades, pero no necesariamente tiene un alcance estructural. ¿Listo? Teniendo en cuenta esa distinción, en todo caso hay puntos de convergencia, ¿sí? Ambas propuestas, compañeros y compañeras, la del Centro de Pensamiento y la del Sistema Universitario Estatal, proponen una reforma al artículo 87 de la Ley 30 y adicionalmente proponen una regla de financiación, es decir, un modelo muy claro de financiación que sea transparente, al cual se le puede hacer seguimiento y que en términos estrictos obligue al gobierno a establecer unos niveles específicos de gasto, ¿sí? En eso nos parecemos. Segundo, ambos se concentran en el sistema universitario estatal, ¿sí? Y esto es bueno decirlo, no en el sistema de educación superior. Si nosotros habláramos del sistema de educación superior pública, estaríamos hablando del financiamiento de 63 instituciones de educación superior. Cuando hablamos del sistema universitario estatal, estamos hablando únicamente de las universidades públicas del país, ¿sí? Y esto, hay que decirlo de entrada, puede tener riesgos de viabilidad política, porque es factible que las instituciones técnicas y tecnológicas y universitarias públicas también quieran hacer parte de este modelo de financiamiento. Sin embargo, esa inclusión puede ser más complicada debido a la diversidad tan grande que hay entre estas instituciones, debido a los objetivos que se proponen estas instituciones de educación superior. Pero eso es un tema que todavía hay que discutir y que en algún momento puede llevarnos a riesgos de viabilidad política. Otro punto importante de convergencia es que ambas toman como referente el índice de costos de educación superior, ¿cierto? Es decir, el índice que nos permite variar según la variación de los costos de la prestación del servicio. Es decir, se tienen que ajustar los presupuestos de acuerdo a cuánto suben los precios, por ejemplo, de los implementos para los laboratorios, cuánto variaron los salarios profesorales, cuánto variaron los salarios para las personas que trabajan en la parte administrativa, etcétera. Ambos tenemos esa idea. Sin embargo, la propuesta del Centro de Pensamiento propone que ese índice de costos tiene que actualizarse permanentemente para que no se quede rezagado con respecto a la variación de los precios en los bienes y servicios que empleamos para la prestación del servicio educativo. Ambas, compañeros y compañeras, incorporan preocupaciones por la cobertura, ¿sí? Sin embargo, acá hay matices. La propuesta del Centro de Pensamiento toma como imperativo la universalidad y la gratuidad y lo plantea en términos de presencialidad, ¿sí? Es decir, de educación que no implica la educación virtual. Aquí hay un punto clave, ¿sí? En el sistema universitario estatal, en la propuesta del SUBE, se considera que la cobertura debe aumentarse de acuerdo con la plata que vaya dando el gobierno,
¿sí? Es decir, no hay metas explícitas en materia de universalización. O sea que la mayor parte de los recursos que lleguen para cobertura dependerá de que el gobierno quiera aumentar coberturas, ¿sí? Es decir, no se obliga al gobierno con el imperativo de la universalidad en el modelo del SUE. Y otro problema del modelo del SUE es que incorpora la educación virtual, ¿sí? Dice el SUE que se pueden aumentar los cupos, sea mediante mecanismos de educación presencial o mecanismos de educación virtual, lo cual genera un profundo debate. Y por alguna razón extraña, ¿cierto? Extraña quiero decir en el plano técnico, la propuesta del SUE dice que la participación de la matrícula de las universidades públicas debe ser del 50% del total de la matrícula universitaria, es decir, del total de los estudiantes que estudian en educación universitaria, el 50% tendrían que ir a universidad pública. Esto es arbitrario, uno no entiende por qué, ¿sí? Técnicamente hablando, pero tiene una connotación política y es que en gran medida lo que le están diciendo es desde el SUE a las universidades privadas frescas que no le vamos a acabar con el negocio. ¿Sí? Nosotros necesitamos hacer recursos para operar tranquilamente, pero ustedes van a quedarse con el 50% de la matrícula, entonces tranquilas. Entonces, des en cuenta que en gran medida lo que empieza a plantear el SUE es un escenario de viabilidad política en términos de una propuesta que no necesariamente es estructural, sino que le dice al gobierno, ayúdeme a mantener mi operación de manera más tranquila y no tan caótica como la tenemos hoy en términos financieros. Y segundo, universidades privadas, no se preocupen que el 50% de la matrícula les queda a ustedes, ¿sí? En eso nos diferenciamos totalmente con lo que planteamos desde el centro de pensamiento. Siguiendo entonces ahora con las divergencias, en el modelo del centro de pensamiento tomamos como referente el cumplimiento de todas las funciones misionales de la universidad, docencia, investigación y extensión, y eso está incluido en los cálculos que hemos hecho. En la propuesta del SUE parece haber una mayor fuerza en el tema que más les pesa ahorita a las universidades, por eso les digo que está muy pensada en la operación misma de las universidades, que es el tema de la cobertura, de los aumentos en la cobertura y del sostenimiento de la planta docente, ¿sí? Lo que llamamos el artículo 1279 del 2002, con el tema de la carga salarial, prestacional, contratar nuevos docentes, nuevas docentes en las universidades. Entonces, el SUE está muy pensado más en esa primera misión de docencia, sin que, ya lo he mencionado, se tome como imperativo el tema de la universalización, ¿sí? La propuesta del SUE no tiene claros los elementos de cómo incorporar una política de financiación del bienestar y tampoco es tan claro cómo se debe incorporar el tema de recursos orientados a la investigación y al diálogo con las comunidades o con los territorios, lo que algunos llaman extensión. Por otra parte, y este punto es muy importante, la propuesta del centro de pensamiento propone una actualización presupuestal, ¿sí? Es decir, no olvidarnos de la deuda histórica acumulada durante 27 años y que hoy nos manifiesta problemas en términos de infraestructura, problemas en términos de calidad, problemas incluso de la posibilidad de contratación de docentes en las universidades. La propuesta del SUE no tiene en cuenta eso. La propuesta del SUE es simplemente decirle al gobierno, mire, de ahora en adelante, por cada estudiante que usted me obligue a tener, deme plata para tenerlo. ¿Sí? Es decir, solucióneme el problema operativo recurrente cotidiano que yo tengo como universidad. Es decir, no se plantea, como ya lo decía, un cambio más estructural. Aquí hay un punto importante que lo deberíamos recoger, creo yo, y es que en todo caso la propuesta del SUE tiene una virtud y es que permite tener una fórmula financiera para cerrar las brechas regionales teniendo en cuenta la complejidad de las distintas universidades. Y creo que aquí hay un avance importante porque en esta propuesta están de acuerdo las 32 universidades y a veces era muy difícil establecer un acuerdo alrededor de eso. La propuesta del centro de pensamiento es más amplia y no ha llegado a la especificidad de establecer cuál debería ser el criterio o el mecanismo de repartición de recursos dentro de las universidades públicas. Solo lo que dice la propuesta del centro de pensamiento es que debe aumentar la bolsa de recursos a repartir,
pero no dice cómo repartirla. La propuesta del SUE es concreta en esa repartición y es una repartición en la que han estado de acuerdo, algo importante porque no es tan fácil de conseguir, las 32 universidades públicas. La propuesta del Centro de Pensamiento establece metas presupuestales claras durante los próximos 10 años, es decir, decimos el 1% del PIB siempre tiene que ser invertido. La propuesta del SUE no. La propuesta del SUE dice que el financiamiento tiene que ajustarse de acuerdo con las coberturas, con los puntos salariales de las y los profesores, con las prestaciones de los profesores. Es decir, no hay una meta prefijada, sino que todo depende del proceso operativo que se vaya llevando año a año. Y finalmente, acá hay un punto que es problemático, y es que la propuesta del SUE propone un componente de inversión en términos de una bolsa concursable. ¿Qué significa eso? Que se generan unos recursos y las universidades públicas tienen que competir por esos recursos proponiendo proyectos. Desde el punto de vista del Centro de Pensamiento, esto no es bueno, porque efectivamente lo que queremos, y eso será tema a trabajar en la siguiente sesión, queremos es un sistema universitario estatal basado en lógicas de cooperación, en lógicas de complementariedad, es decir, un verdadero sistema y no un sistema en donde sus partes estén en competencia, ¿sí? Y que entonces las universidades están compitiendo entre ellas mismas y peleándose entre ellas mismas por unos recursos. Entonces creemos que ese punto no queda muy claro en la propuesta del SUE y que en lugar de tener una bolsa concursable deberíamos aspirar a una bolsa que incentive más bien la generación de proyectos articulados entre distintas sedes, entre universidades o entre distintas universidades a nivel nacional. Síntesis, y ya termino, creo que me faltan, creo que me pasé ya como 5 minuticos, pero ya termino con esto. ¿Cómo podemos pensar en una síntesis? Porque creo que es importante en algún momento plantearnos la posibilidad de articular este tipo de propuestas para que ojalá lleguemos con la mayor unión posible en un debate político y en un debate movilizador alrededor de una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Primero, creemos que es importante incorporar el componente de bienestar y que no se debe perder de vista ese componente de bienestar y de inversión que tiene la propuesta del Centro de Pensamiento. Creemos que es importante hacer explícitos los objetivos de universalidad y gratuidad que no se hacen explícitos en la propuesta del sistema universitario estatal. Creemos que es muy importante que se incorpore el componente de actualización presupuestal que propone el Centro de Pensamiento y creemos efectivamente que se puede incluir la forma de repartición de recursos que ha establecido el sistema universitario estatal. En otras palabras, creemos sí efectivamente que la propuesta del Centro de Pensamiento es una propuesta más integral y más estructural para transformar la manera de financiación en la educación superior en Colombia y particularmente en la educación universitaria pública del país de cara a su garantía como derecho y bien común. Y creemos que en términos estrictos, la propuesta que hace el sistema universitario estatal en términos de cómo se podrían repartir esos recursos al interior del sistema universitario estatal, creemos que es adecuada y que se puede articular con lo que propone el Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior. De otra parte, insisto, creemos que son elementos críticos el que no se pueda actualizar la base presupuestal. Creemos que son elementos críticos que no se incorporen explícitamente las ideas de gratuidad y universalidad. Creemos que es problemático que se establezca arbitrariamente que las universidades públicas van a tener el 50% de la cobertura y creemos que es muy problemático que se plantee de entrada una reforma profunda en términos financieros diciendo que los cupos que se pueden generar son cupos también relacionados con educación virtual. Creemos que es necesario adicionalmente garantizar que se financien todas las funciones misionales de la universidad y no únicamente las funciones asociadas a la docencia que tienen un vínculo estricto con la cobertura. Cierro diciendo lo siguiente: si nosotros garantizamos ese 1% del PIB en educación universitaria pública, lograremos
estar cerca o acercarnos a lo que en promedio gastan los países pertenecientes a la OCDE. Es decir, nos han dicho que de un momento a otro hicimos parte del denominado Club de Buenas Prácticas. Pues si hacemos esta propuesta, vamos a llegarnos a lo que invierten ellos en educación superior en promedio, ¿sí? Ni siquiera lo que hacen los países más, en promedio, porque Colombia está rezagada con respecto al promedio de lo que invierten los países de la OCDE. Yo dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias por su atención.